Shakira, Michael Jackson, Behemoth, Prince. Muchos de estos cantantes fueron acusados de hacer pactos con el diablo para tener poder, dinero. Dinero es lo que genera la fama. Observen este video. Lo que ustedes ven son imágenes de la iglesia satanista de los Estados Unidos. Aquí están rompiendo la Biblia. Fue polémico hace unos pocos días y rompiendo imágenes religiosas. Realmente estos satanistas lo que hacen es criticar a los poderes de la sociedad. Algunos dicen que no son realmente adoradores del demonio, pero sí están en contra de las iglesias. Y en este capítulo de Más Allá vamos a hablar de los supuestos pactos de músicos, de artistas, de gente muy famosa con el demonio. Así que agárrense porque esto va a estar espectacular. Rubiela Hernández. Alejandro Bernal. Aparentemente es un tema tribal y trivial, las dos. Que se hable de que el demonio ha podido hacer pactos con artistas, o mejor que artistas hayan hecho pactos con el demonio. Para muchos son solo leyendas, pero eso demuestra que esas creencias siguen vivas entre nosotros. La creencia de que hay una inteligencia suprema maligna que está detrás de todos los hechos malignos del mundo y que puede dar poder, poder ilimitado, plata, riqueza, fama. Tal vez esos elementos son los que han hecho que las personas piensen que la gente con plata, riqueza y fama ha hecho pacto con el diablo, pero también hay un elemento que es comercial y está metido dentro de nuestra sociedad, y es que el demonio se ve como alguien que libera, que está en contra de lo establecido, como vimos en las imágenes de los satanistas. Por eso, los grupos que fueron juveniles en los años 60 y 70 y 80, rebeldes, que vendían rebelión y que hacían plata, pues se ligaron al satanismo. Y para hablar de esos supuestos pactos con iglesias satánicas, con cultos o con el mismísimo demonio, tenemos a unos invitados muy especiales esta noche, ¿verdad, Joana? Vamos a hablar de eso, de esas conexiones que supuestamente hay entre los músicos, entre los cantantes, entre las estrellas y pues el demonio, el patas, el chiras, el viringas. Don Esteban, sí, buenas noches para usted y para todos los que se conectan hoy con Más Allá y con nuestro numeral de hoy. Mire, Esteban, estas historias parecen curiosas, parecen de leyenda y digamos que ya en la actualidad parece que se hubieran quedado un poco atrás. Sin embargo, las creencias de las personas, no solo hablamos de este caso de músicos o famosos, sino en general de las personas que creen en el bien y en el mal, pues es habitual, eso es algo inherente al ser humano y muchas personas también acuden a rituales, a personajes, a ciertas deidades precisamente para lograr o pedir por alguna solicitud o lograr algún objetivo determinado. Entonces, además de leyendas urbanas, como en el caso muchos famosos y artistas que vamos a ver hoy, también hay que tener presente que esto hace parte de la creencia religiosa y también de todos los seres humanos que es inherente a nosotros, ¿no? Sí, la visión de que hay fuerzas oscuras, fuerzas cósmicas que están allí metiendo la mano. Que están ahí transformándonos y cambiándonos todo el tiempo, que están haciendo que ustedes y yo de alguna manera estemos influidos o no. Y de eso vamos a hablar, Alejandro, de los supuestos pactos que tienen los cantantes para volverse famosos y de también cómo han usado esa creencia popular para hacerse famosos y hacer plata.
Aquí hay algo muy clave, Esteban, y es que ese tema de los pactos satánicos relacionados con personas muy virtuosas a la hora de interpretar un instrumento o de cantar o de hacer parte del mundo del espectáculo, claramente es una historia de vieja data, y en este programa vamos a analizar algunos casos bastante interesantes que se han presentado a lo largo del siglo XX, así que un recorrido que ustedes no se pueden perder aquí en Más Allá. Y también tenemos a alguien ahí que es Rubiela Hernández, que está conectada hoy por Zoom. Y esto en el pasado hubiera sido magia negra, hechicería, poderse conectar a kilómetros y poder hablar. Rubiela, vamos a hablar de eso, de la música, lo que le encanta a usted, y esa conexión espiritual, ¿no? Que a veces es demoledora. La idea de que hay energías allí que hacen que estos grupos emerjan y se vuelvan poderosos y famosos, ¿no? Así es, Esteban, ¿cómo están todos? Lamento hoy no acompañarlos desde el estudio, pero bueno, desde aquí, para hablar de este tema que me encanta, y creo que es muy importante que en este punto pensemos por un segundo que tiene la relevancia que tiene porque la música es muy importante para los seres humanos. Últimas investigaciones han demostrado que la música es prácticamente la última conexión que le queda a una persona que sufre, por ejemplo, de Alzheimer. La música es poderosa, la música nos mueve, la música nos hace recordar momentos, la música enmarca la vida de los seres humanos y por supuesto el hecho de asociarla a las fuerzas oscuras está un poco relacionada con el poder que tiene la música dentro de nuestras vidas. Entonces es interesante analizar cómo esa conexión, porque pues de una u otra manera los seres humanos siempre estaremos vinculados con la música, es explotada para darle una cara también al demonio, a la oscuridad, a los poderes del mal. Y son los músicos quienes de una u otra manera se llevan esa representatividad usando pues la cara del demonio en algunos casos específicos. Y bueno, vamos entonces a continuación a ver esta pequeña nota en la que nos vamos a introducir en el mundo de los pactos diabólicos de cantantes y artistas para tener plata, fortuna y dinero. Y dinero también. El éxito, el dinero y la fama siempre han despertado envidia y misterio. Shakira, Bon Jovi, Freddie Mercury y muchos otros artistas han sido acusados de establecer pactos con el demonio. Se les atribuye haber cambiado sus almas en contratos para convertirse en celebridades. Esta creencia ha sido reforzada por las grandes empresas discográficas, como se evidencia en el álbum Their Satan's Majesty's Request de The Rolling Stones. La teoría sugiere que en esa época Mick Jagger estaba obsesionado con la magia y el ocultismo, lo cual se reflejó en canciones como Sympathy for the Devil. Estas obras tuvieron un gran éxito y han impulsado a grupos que entonan canciones en honor al diablo. The Hudson, una banda finesa de black metal fundada en 1994, utiliza portadas llenas de sangre y pinturas de cadáveres, afirmando que su música sirve como un conducto para conjurar a Satanás y otros demonios. La música de la banda es explícita en su promoción del satanismo y la adoración al diablo. El vocalista y letrista Joad Torog es un satanista confeso, y títulos de álbumes como By the Blessing of Satan y My Soul for His Glory no están destinados a ser tomados metafóricamente. ¿Es esto una estrategia comercial o una cultura contestataria? ¿O hay algo más? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Sin duda son muchos los casos alrededor del mundo, diferentes bandas que supuestamente han hecho este tipo de pactos. Alejandro, ¿esto realmente usted cómo lo ve? ¿Son leyendas urbanas? ¿Es simplemente un método para recopilar y llamar la atención y hacer propaganda? ¿O realmente dentro de estos grupos sí existen ciertas magias oscuras que utilizan precisamente para obtener esa fama?
Mira, como diría el gran maestro David Bowie, mi artista favorito del siglo XX, el rock es la música del diablo y el rock se ha valido de poder utilizar esa figura maligna, no solamente para promocionarse, sino porque no hay nada más atractivo que lo prohibido. Sobre lo que veíamos de este álbum de Satanic Majestic Request de los Stones del 67, fue un álbum que en su momento, pues por el título, suscitó muchísimas polémicas y demás. Sin embargo, pues es un álbum que tiene la canción She's a Rainbow, uno de los clásicos más hermosos, no solo dentro de la discografía de los Stones, sino del rock en general, pero el más polémico dentro de esta postura o esta cercanía de los Stones con el satanismo aparentemente, fue lanzado un año después el Beggar's Banquet, donde está la canción Sympathy for the Devil, simpatía por el diablo, y en ese contexto Mick Jagger, el vocalista y líder de la banda, está involucrado con Marianne Faithfull, una mujer que involucró bastante en el ocultismo, en lo que era el proto-satanismo de aquel entonces, y con todos estos elementos Mick Jagger produjo y escribió, compuso esta canción que a propósito tan pronto fue lanzada por los Stones, suscitó una auténtica polémica a finales de los 60, se les acusó de ser adoradores de Satán, que era prácticamente un himno del satanismo, producido en ese entonces por una de las bandas más importantes en aquel entonces, los Rolling Stones. Sin embargo, desde mi punto de vista, Joana, yo creo que simplemente ha sido un elemento más del que se ha valido el rock, el metal y todos sus subgéneros para simplemente hacerlo más llamativo y para realmente llamar bastante la atención. No hay nada más llamativo que algo que sea prohibido. Y es que, Rubiela, quiero preguntarle a usted sobre el tema de la rebeldía. Usted ya no lo mencionaba inicialmente, pero también es como el contexto en el cual nace todo este tipo de música, romper precisamente con esos paradigmas, dar mensajes que quizás antes no se daban. Tal vez eso tenga mucha relación y por eso este tipo de músicos, de artistas han sido calificados precisamente por ser satánicos. ¿Usted qué considera? Bueno, Mick Jagger es considerado algo así como un Lucifer postmoderno, ¿no? Y eso, por supuesto, que le generó toda una atmósfera y toda una postura que le permitió vender. Pero hay que ver que esa rebeldía y eso contestatario también tiene un origen. Sympathy for the Devil es una canción que está inspirada en El Maestro y Margarita, una obra del ruso Mikhail Bulgakov. Y es una obra que ataca de manera muy fuerte al comunismo y que expone que todos los seres humanos tenemos algo oscuro, algo malo. Hay una frase incluso célebre de la obra que dice que todo policía tiene algo de demonio y que todo pecador tiene algo de santo. Entonces Mick Jagger explora un poco esa idea en la canción de mostrar que todos los seres humanos tenemos una parte oscura y que el diablo puede llegar a ser personificado y en ese caso pues él de una u otra manera aprovecha esa atmósfera, como ya lo dije, para pues vender y pues para hacer la obra que hace, porque pues alrededor de esa fama que tienen los Rolling Stones de incitar a los jóvenes al sexo, a la droga y al rock and roll, que es pues en últimas como los grandes representantes del lema, pues es lo que los lleva a tener la fama que tienen. Después de eso, pues uno podría decir que Mick Jagger ha estado relacionado de diferentes maneras con los mitos alrededor de su pacto con el diablo, incluso por el hecho de tener la edad que tiene y la vigorosidad que aún hoy día ostenta. Algunos lo comparan como algo así con el retrato de Dorian Gray, que no se sabe exactamente por qué no se ha acabado de envejecer de manera total. De hecho, es uno de los dinosaurios del rock que se sigue presentando hoy día y se sigue subiendo a los escenarios. Por supuesto que tiene toda una mitificación detrás de su relación con el diablo, pero detrás de ello hay elementos contestatarios que salen en la música y que son reconocidos por el público y también por eso mismo satanizados. Y bueno, vamos más adelante a ver otro elemento de estos supuestos pactos, y son unas muertes trágicas, unas tragedias terribles, porque no solamente la imagen que proyectan muchos de estos músicos, sino también es lo que les ha pasado. Por ejemplo, guitarristas que han muerto trágicamente y que se asocia con el demonio, con no cumplir el pacto, porque se dice que cuando uno no cumple el pacto con el diablo castiga, el diablo ataca, el diablo de alguna manera se venga. Nos vamos a comerciales rápidamente. Les quiero recomendar este libro que se llama 8 días en mayo. Cuenta, escuchen muy bien,
la historia de los últimos días de Hitler, la última semana de Hitler en el búnker. Esto es el regalo de este señor que es experto en Hitler, el señor Alejandro Bernal. Si a ustedes les gusta más allá, tienen que ir a los podcasts que hablan de temas de misterio, que es como Más Allá, pero en podcast, se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Usted va y escriba en YouTube, Los Audios de Cruz Escribiente. Los Audios de Cruz Escribiente, y se suscribe, es gratis, y ahí es Más Allá, pero en podcast, para que maneje y lo escuche. Ya nos vemos después de comerciales con casos que son realmente sorprendentes, diabólicamente sorprendentes aquí en Más Allá. Los pactos satánicos que han realizado algunos músicos, algunas bandas de rock. Eso es lo que vamos a ver a continuación en esta nota. Pero antes, Esteban, a mí me causa bastante curiosidad ese osito que usted tiene ahí, seguramente a los televidentes también. ¿De qué se trata eso? Realmente es una imagen ligada a la música, al reggaetón, al lujo, y son los elementos que de alguna manera se asocian con los ídolos diabólicos, con los ídolos que traen energía, que lleva a las personas a tener poder sobre otros mediante el sacrificio, como el Pazuzu. Digamos que hoy en día el lujo, por eso se dice que muchos hablan de Balenciaga en sus canciones, es un mito que ha crecido, ¿verdad, Alejandro? Como Balenciaga, que dicen Baal, de los adoradores de Badal, que aparecen incluso en el Antiguo Testamento. Acuérdense del profeta Jeremías, que les decía que lloviera, por favor, si querían sangre incluso. Y no, de alguna manera estas figuras de lujo excesivo se representan muchas veces en las canciones de reggaetón, las cadenas de oro y eso, y muchos lo asocian con el demonio. Yo no pienso que eso, yo pienso que es una estrategia comercial, pienso que es una estrategia para vender más. Así como el satanismo vende mucho, no hay nada que venda más que el diablo, pero el diablo también representa esa imagen negativa. Veamos entonces estos supuestos pactos de músicos con el demonio, y ya volvemos aquí para que todos hablemos juntos, y Alejandro nos va a contar cosas increíbles y también Rubiela. Hacer pactos con el diablo es más común de lo que se cree y puede involucrar desde rituales sofisticados hasta acciones dirigidas al marketing. Los primeros relatos de pactos con el demonio fueron descritos por Orígenes y Agustín de Hipona. A lo largo de la historia han surgido numerosas historias y figuras alegóricas de pactos con el diablo, como la leyenda de Teófilo en el siglo VI, quien se asegura había vendido su alma al diablo, pero fue salvado por la Virgen María. Muchos artistas famosos han sido objeto de rumores sobre pactos con el diablo, impulsados por envidia y éxito. Para muchos historiadores, hacer pactos con el diablo es una metáfora de una relación de conveniencia en la que ambas partes buscan ganar, pero la falta de ética lleva a la ruptura. Algunos de estos pactos resultan increíbles, como los que se le adjudican a la actriz mexicana Irma Serrano, quien se dice poseía una estatua satánica en su mansión que le había regalado Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de México. La estatua fue creada a partir de la madera de un árbol maldito en la hacienda del general Gonzalo Natividad Santos Rivera, quien solía colgar a los considerados traidores. Según el periodista Chucho Gallegos, la actriz le mostró a aquel ídolo y le explicó su historia. Don Gastón Santos, papá de Gastón Santos, pues tenía un árbol donde colgaba a los traidores, y de ese árbol pues cortó ahí el árbol, y esto pues no lo creía yo, pero pues lo vi, que hizo 2 diablos, los mandó a tallar con el pene de fuera. Uno se quedó en casa de don Gastón, en la hacienda, en San Luis Potosí, y el otro pues ahí en la casa de la tigresa. Pues ahora sí que de la tigresa, ¿verdad? No sé si regalada o prestada. Pero bueno, es que ¿dónde podría llevar don Gustavo ese regalo? Ni modo que con doña Guadalupe Borja. Imagínate que le llegue. Mira qué regalo me dieron. ¿Qué extrañas leyendas se ocultan tras los pactos con el diablo? ¿Podemos obtener poder ilimitado? Lo analizamos aquí,
en Más Allá. Bueno, en esta nota veíamos un caso que a mí realmente me parece una locura, como dice el señor Esteban Cruz. Una actriz mexicana, cantante, Irma Serrano, que además tenía un contacto o una relación muy estrecha con el entonces presidente mexicano, que además este señor tenía un árbol en su casa en el que mandaba a sacrificar a los traidores, y luego este señor tumba este árbol, manda unas figuras del demonio y le regala una figura a esta señora. Como decía el periodista dentro de la nota, era como, pues es que a ella, ¿qué más se le podía regalar? Porque es que detrás de esta mujer hay muchas historias, Alejo. Sí. Se decía que efectivamente ella tenía un pacto con el demonio, que lo adoraba, que creía en él, y hay una cantidad de leyendas sobre esta mujer que fue conocida como la Tigresa de México. Bueno, Irma Serrano, la Tigresa, me atrevería a decir que una de las artistas más polémicas de México, pero también una mujer que representó en cierto modo la rebeldía, la contracultura. Hay que tener en cuenta que a la hora de hablar del satanismo tenemos que hablar sobre una postura contracorriente, no solamente para quienes dicen practicarlo, sino para los artistas adeptos a esta tendencia ideológica. Irma Serrano en este caso fue amiga personal, discípula, de acuerdo a algunos de sus biógrafos, de Antón Sándor Lavey, el líder de la iglesia de Satán en los Estados Unidos. De hecho, si ustedes googlean, podrán encontrar una foto de Irma con Antón Sándor Lavey en una liturgia de las que se realizaban hace algunas décadas, y fue una mujer que nunca ocultó esto, que siempre tuvo una especial fascinación y mucha cercanía con el ocultismo, una mujer que veía esto como una especie de liberación de su alma, liberación de sus deseos. Estos también son principios dentro del satanismo, así que desde ese punto de vista, y como muchas veces hemos dicho, no solo en este espacio, Joana, sino en otros, desde que no se le haga daño a nadie, pues no hay mayor problema. Obviamente esto va muy en contra de quizás la postura canon religiosa que impera aquí en esta parte del mundo, aquí en Latinoamérica, que tiene que ver con el catolicismo, pero pues yo creo que era una mujer que, debido a esa cercanía, no solamente con Antón Lavey, sino con la ideología del satanismo, tenía esta postura tan controvertida. Y es que también veíamos que estos pactos pues han hecho parte de la historia de la humanidad, están reflejados en algunos textos bíblicos. Rubiela, ¿cómo interpretar esto? Porque como lo veíamos en la nota, incluso se habla de sacerdotes que tuvieron encuentros con el demonio, de santos que de alguna manera tuvieron ese contacto y luego se arrepintieron. ¿Cómo interpretar este tema de los pactos como tal? Bueno, yo pienso que en este específico tema que estamos tratando, que tiene que ver con la música, habría que hacer una diferenciación, ¿no? Por un lado está lo que nombrábamos del tema del satanismo estético y de cómo sacar provecho a esa imagen del demonio, y por otra está pues quienes realmente tienen como parte de su creencia el tema del satanismo. Ahorita hablaban de Beckson, y el cantante que es abiertamente pues, satanista, que tiene un seguimiento por los cultos místicos. De hecho se queja de ese satanismo estético y dice que en algún momento se desenmascarará a las personas que están usando a Satanás de manera falsa. Yo pienso, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandro, por ejemplo, en el caso de la Tigresa, que es una mujer de habla hispana, de uno de los países con unas tradiciones más arraigadas, tal vez como el nuestro, en donde pues ella era vista de una manera bastante oscura. Encontraba una anécdota muy interesante, y era que los actores amigos de ella que iban a visitarla a su casa debían dejar una ofrenda en la estatua que ustedes ahorita mencionaban, porque era parte de su ritual para decir que eran actores que iban a seguir teniendo éxito en el futuro. Entonces este tema se presta para tanto de verdad como tanto de mito, como sea posible. Pero lo cierto es que es una realidad, y pues hay personas que optativamente dicen yo quiero creer en esto. Sus principios y su filosofía de vida convergen más hacia este tipo de temas ocultistas, y pues es una realidad en un mundo en donde pues tenemos que aceptar las creencias de todas las personas. Bien está dicho, como mientras no se haga daño a los demás. Yo aquí quiero hacer una pregunta también para Alejandro y para Rubiela, y es la siguiente. El uso de ídolos, que fue lo que vimos ahí,
es algo que ha hecho parte de la humanidad de siempre. Al ídolo se le busca para obtener poder. Y eso le quería preguntar a Alejandro. Ese uso de símbolos como el demonio, como el Baphomet, como el tetragramatón al revés, es muy común en muchos grupos musicales, ¿no? Y algunos lo hacen evidente y otros lo hacen pequeñito, en un botón o ¿qué piensa usted eso? ¿Por qué lo hacen? Bueno, algo clave de lo que comentaba Rubiela hace unos instantes es que hay algunos artistas y algunos músicos que establecen que claramente esta es una postura estética y hasta cierto punto ideológica. En medio de todo esto no hay que desconocer que si bien hay algunos intérpretes, algunas bandas que utilizan esto como una alegoría, como una metáfora y por qué no decirlo, como un síntoma de rebeldía entre la sociedad, claramente también hay otros músicos, hay otros intérpretes que sí se lo toman en serio, que realmente asumen el satanismo de la manera más heterodoxa, por así denominarlo, no sé si estaría correcto utilizar esa palabra. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso de John Nothbite. Él era el guitarrista y líder de una banda escandinava de black metal, Dissection, y John Nothbite era un hombre quien era un gran adepto al satanismo, era un hombre que era muy seguidor de Anton Szandor Lavey. Este hombre terminó quitándose la vida en unas circunstancias bastante extrañas y dramáticas. Comentan, y esto yo creo que ya hace parte más de la leyenda urbana, que su cuerpo sin vida fue encontrado alrededor de un pentagrama y unas velas, porque era un hombre que al parecer estaba haciendo un ritual. Ahí hay unos grupos que son realmente sorprendentes y que han pasado a la historia, como aquel famoso supuesto cantante que se había cortado las manos y las había cambiado por patas de cerdo. Natina Trump. Sí, y que además está en un hospital psiquiátrico y que en algún momento realmente atacó a alguien con un martillo en las calles, y que muchos dicen que cantaba mientras se cortaba, ¿no? Sí. Son cosas increíbles. Para que fuera más doloroso el sentimiento que se expresaba en la grabación. Bueno, más allá de Natina Trump, hay que hablar en específico sobre el género que al menos se ha hecho más famoso en Escandinavia a través del metal, el black metal. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de este subgénero dentro del metal? En primer lugar, el anticristianismo, una postura bastante crítica sobre la iglesia cristiana, porque de acuerdo a los precursores de este género, fue una religión impuesta, no era una religión original que estaba de acuerdo a sus creencias de dioses nórdicos, del Valhalla, de los vikingos. Por otro lado, una postura totalmente misántropa, en donde el ser humano es un ser imperfecto, lleno de defectos y que debería ser destruido, y también estaría en este caso, en el contexto del black metal, como un elemento importante la depresión. De hecho, hay un subgénero dentro del black metal, el depressive black metal. Sucedieron una serie de tragedias en la década de los 90, asesinatos, quema de iglesias en ese contexto. Fue un género que fue muy satanizado. Aparte de eso, ellos utilizaban letras, alegorías al satanismo, letras muy oscuras y demás. Entonces, en ese contexto, Esteban, es donde se desarrollan gran parte de estos exponentes que lamentablemente, y he de decirlo porque creo que han manchado mucho el legado artístico en algunos casos, han pasado a la posteridad más por sus desmanes que por su arte. Y había otro que después veremos en otro programa, antes de que nos vayamos a comerciales. No, les vamos a hablar después de comerciales, de esto específicamente. Yo recuerdo un grupo también nórdico de dos mujeres que decían que grababan con psicofonías, que parte de lo que se escuchaba detrás eran las voces de los muertos. Ya viene Rubiela a contarnos grupos de música, canciones que supuestamente son cantados por espíritus que están allá en otra realidad. Les recomendamos este libro hoy de Camilla Läckberg, justamente allá de Suecia. La secta se llama, La secta. Nos lo envió un sectario, el señor John de Penguin Random House. John, aquí le cumplimos. Usted ahora cúmplanos a nosotros. Nos vemos después de comerciales aquí en Más Allá. Hablamos esta noche de los supuestos pactos de los músicos y el demonio. Y hay varios elementos que quiero aquí que todos reflexionemos, que tiene que ver con lo que uno piensa a veces en la vida. Y es que nos han enseñado que muchas cosas como la vanidad, el egocentrismo, la soberbia, son cosas diabólicas, malvadas. Se hablaba de los pecados capitales, que eran eso, la ira, la envidia. Y en parte eso es lo que representan muchas personas que tienen fama y poder. Cuando las vemos llenas de oro, de soberbia, cuando Bad Bunny coge un celular y lo bota al agua, vemos soberbia. Y después sale diciendo cosas para arreglarlo de que fue que le están invadiendo su espacio
personal. Cuando vemos todas esas acciones, las Kardashian y demás, vemos también vanidad, y eso siempre se ha visto como del demonio. No es raro entonces que digamos que tienen pactos con el diablo. Pero hay otra cosa que siempre se dijo, otra leyenda desde los años 60, que si cogían los antiguos discos, esos de acetato negros, y les daban la vuelta y la gente lo hacía, de ahí surgieron en parte los DJ, para empezar a mover eso, el sonido de DJ del rap se hizo manipulando los tocadiscos para ver cómo sonaba la aguja al revés. Muchos decían que cuando uno hacía eso en canciones muy famosas de muchos artistas venían mensajes diabólicos. Les vamos a hablar más adelante de estas dos brujas nórdicas que supuestamente graban canciones con voces de los muertos, con psicofonías. Se las vamos aquí a analizar. Pero antes de eso, hablemos de eso, de los supuestos mensajes diabólicos que venían en los discos y que todavía dicen muchos, vienen ahí escondidas en las canciones. Observen. Durante décadas ha habido rumores sobre la existencia de mensajes ocultos en discos de vinilo que solo pueden ser escuchados al reproducirlos al revés. Estos mensajes supuestamente transmiten ideas subliminales, incluyendo contenido satánico, político o incluso incitación a comportamientos peligrosos. Uno de los primeros casos conocidos ocurrió en 1966, cuando se acusó a The Beatles de incluir mensajes ocultos en su álbum Revolver. Se decía que al reproducir la canción Rain al revés, se podía escuchar la frase Sunshine Rain, when the rain comes, they run and hide their heads. Aunque algunos creyeron en la existencia de estos mensajes, otros los consideraron coincidencias. En la canción Hotel California de Eagles se dice que al reproducirla al revés se escucha la frase Satan he hears this, he had me believe. En Stairway to Heaven de Led Zeppelin se dice que al reproducirla al revés se escucha la frase Oh here's to my sweet Satan, sad Satan. En Another One Bite the Dust de Queen se dice que al reproducirla al revés se escucha la frase It's fun to smoke marijuana. En la década de 1970, con el auge del rock y el heavy metal, los rumores sobre mensajes ocultos satánicos se hicieron más frecuentes. Grupos como Led Zeppelin, Black Sabbath y Judas Priest fueron objeto de acusaciones por incluir mensajes que promovían el culto al diablo o incluso al suicidio. Uno de los casos más famosos fue el juicio de 1990 contra Judas Priest en Estados Unidos. Se demandó a la banda por presuntamente incluir mensajes subliminales en su música que llevaron a dos jóvenes a intentar suicidarse. El juicio concluyó en favor de la banda, ya que no se encontraron pruebas sólidas de la existencia de dichos mensajes. ¿Mensajes satánicos? ¿Leyenda urbana o estrategia comercial? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Mensajes que parecían estar ocultos dentro de ciertas canciones. Rubiela, ¿qué tan cierto hay en esto? Uno, y dos, por ejemplo, veíamos este caso de esta banda que incluso la llevaron a juicio porque supuestamente sus mensajes provocaban suicidios entre quienes los escuchaban. No solamente Judas Priest estaba relacionada con este tipo de juicios, Ozzy Osbourne también fue llevado a juicio por el supuesto, la provocación del suicidio de uno de los jóvenes. Bueno, si uno se pone a revisar la historia, son muchos los que han sido asociados. Marilyn Manson también estuvo asociado a unas masacres que ocurrieron en Estados Unidos porque dos de los jóvenes que cometieron las masacres decían que escuchaban su música todo el tiempo. Pero lo cierto es que la música genera una respuesta fisiológica, en especial el rock, genera una respuesta fisiológica que es intensa, que conecta con nuestro sistema nervioso central y que dicen algunos que saca como lo peor que tiene cada uno de los seres humanos. Y eso que es lo peor es
pues desde la cuestión de la perspectiva, ahorita lo decía Esteban, la soberbia, la ira, el pensar en sí mismo, el egocentrismo, siempre se ha visto como atributos que son malos, que están asociados a Satanás. Lo cierto es que sí hay historias muy interesantes alrededor de todas las canciones que han nombrado, alrededor de Led Zeppelin y su cercanía con el ocultismo, los Beatles que fueron tildados de creerse más grandes que Jesús, que por supuesto esa fue una frase mal interpretada. Lo que John Lennon en su momento dijo es que el cristianismo tenía cada vez menos adeptos y que hoy día, en el momento en que lo dijo, los Beatles estaban siendo más famosos que Jesús, y luego tomaron su frase, la sacaron de contexto y la pusieron en el periódico diciendo nos creemos más grandes que, y pues digamos que el sentido era otro. Cada una de estas bandas ha representado digamos que los deseos más fuertes de las diferentes juventudes, y esto se ha satanizado, se ha visto como malo, se ha llevado a juicio, y en muchos casos se ha comprobado que es más la relación que tienen con el sexo desenfrenado, con el uso de drogas, con el uso de elementos psicoactivos, más que realmente con el satanismo, por lo menos en todos los casos en que se nombraron en este momento. Hay una cosa que quería preguntar rápidamente a Alejandro, que estábamos hablando de estos casos, de estos juicios. También se hizo juicio a Ozzy Osbourne y se han hecho a muchos más, pero sí hay unas extrañas, reales, porque sí son reales, manifestaciones y comportamientos de muchos grupos que caen también en lo comercial, ¿no? O sea, siempre hay que decir esto, ¿sí? Si yo me lanzo a decir que hice un ritual, pues obviamente voy a ser más popular que si no lo digo. Claro. Pero hay grupos muy extraños. Absurd, por ejemplo, dice que ellos no se hicieron un ritual. Hay un caso muy famoso de alguien que llevó las cenizas de su fan y las botó en la mitad del escenario en un concierto. Hay lo que hablamos de estos círculos, ¿no? ¿Qué podemos hablar de algunos de estos casos? Bueno, hay que tener en cuenta que muchos de estos elementos hacen parte como de la leyenda que les gusta tejer a ciertas bandas. Sin embargo, claramente hay que tener en cuenta algo, y es que una persona que hace música, una persona que está ligada al ámbito artístico, por lo general tienden a ser personas con unas características de personalidad bastante excéntricas. Y sobre eso me acuerdo del caso relacionado con Death Mayhem, una agrupación noruega que hacía parte de lo que se conoció como el Inner Circle del Black Metal, el círculo negro del Black Metal allá en Noruega, una serie de agrupaciones que habían creado una especie de unión de conjunto de bandas que comenzaron a promocionar este género a comienzos de los 90. Death, quien era el cantante de Mayhem en esa época, hace 2 décadas, era un tipo bastante excéntrico, muy depresivo, una persona que decían que antes de presentarse guardaba un cuervo muerto en su chaqueta, inhalaba este olor y salía a cantar como una forma de inspirarse para hacer su performance. Un hombre quien decidió suicidarse en unas circunstancias bastante violentas, por así denominarlo, que a su vez suscitaron una de las carátulas más viscerales de la historia, no solo del black metal, sino del metal, respecto a Mayhem. Así que claramente, Esteban, hablamos de personas que tienen excentricidades, unas personalidades bastante particulares y demás. Y rápidamente, Joana, quisiera preguntarle, también conoce muchísimo Rubiela sobre estos casos en América Latina. ¿Cuál caso le puede parecer a usted impresionante, que estas canciones ligadas con el satanismo? Digamos que esta que más ligada que del satanismo, que con el uso de la brujería, está el grupo Brujería, que es un grupo mexicano, en algún momento hizo denuncia en su música sobre la guerra en cárteles, y de hecho una de las portadas de sus discos era un hombre decapitado, era una portada que estaba vetada. El Parental Advisor que aparece en los discos fue gracias al metal y al rock y a todo este tipo de cosas que estamos hablando. Y pues ellos, a pesar de estar haciendo denuncia con su música, que es bastante contundente, es una música muy fuerte, pues fueron tildados más como satanistas que como la denuncia que realmente estaban haciendo del cártel de las drogas. Ese es un caso muy sonado. También hay un caso que me genera mucha recordación, y fue de una banda en Medellín. En este momento no recuerdo el nombre de la banda, el cantante también se quitó la vida,
con una escopeta, escuchando uno de los grupos nórdicos. Entonces, como dice Alejandro, también está por un lado, ¿no?, el satanismo, por otro lado cómo vendo, y por el otro lado los personajes excéntricos, como en general son los artistas, personajes excéntricos que pues usan la música como ese medio de catarsis, y que no es tan fácil, pues por supuesto, lidiar con estas personalidades, sobre todo cuando se involucran con este tipo de cosas oscuras. Bueno, pues si ustedes conocen casos como estos que nos han presentado nuestros invitados el día de hoy, los invito a que comenten a través de nuestro numeral Pactos Más Allá. Por ahora nos vamos a comerciales, pero antes les recomendamos este libro, Núñez, que es una biografía sobre este expresidente de Colombia, de la editorial Penguin Random House. Lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Nosotros ya regresamos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los pactos satánicos, de los pactos diabólicos, de los pactos con esos espíritus oscuros que supuestamente hacen los músicos para tener poder y fama. Y muchas personas siempre han pensado que si uno no le cumple el pacto con el diablo, entonces viene la tragedia. Yo le vendo el alma y le digo, voy a hacer esto por usted. Y el diablo me exige hacer algunas cosas, sacrificios. En las historias, por ejemplo, de Fausto, antiguas, escritas por Goethe, se habla de ese pacto diabólico donde después el diablo vuelve y dice, ahora quiero más, mate a su mamá, mate a sus hijos, haga un sacrificio. Y la gente dice no, y entonces termina muriendo. Hay tragedias en el mundo del rock, como hay tragedias en toda la expresión de la humanidad, en toda expresión de la humanidad, que muchos asocian con guitarristas, cantantes que no cumplieron los pactos. Vean ustedes a continuación. La relación entre la música y el diablo ha sido frecuente. Anton LaVey, creador de la Iglesia de Satán, ha tenido gran influencia en artistas como Marilyn Manson, quien enfrentó cancelaciones de conciertos y fue declarado persona no grata en varios estados de Estados Unidos debido a su conexión con el satanismo. Una fuerza oscura que se mezcla con muertes como la de John Bonham, baterista de Led Zeppelin, quien falleció de intoxicación etílica al consumir alrededor de 6 botellas de vodka. Sin embargo, se rumorea que la verdadera causa de su fallecimiento se relaciona con su casa, que habría sido construida en el lugar donde se realizaban liturgias satánicas. Asimismo, los demás miembros de Led Zeppelin estaban ligados a órdenes ocultistas luciferianas inspiradas en las enseñanzas de Aleister Crowley. Estéticas que fomentan y mantienen bandas como Ghost en su imagen teatral, su música y puesta en escena han llevado a algunos fanáticos a especular sobre un posible pacto con el demonio. Estéticas que también habían promovido la banda Iron Maiden, quien grabó The Number of the Beast, una canción inspirada en el libro del Apocalipsis de la Biblia. Además, su imagen oscura ha llevado a especulaciones sobre su inclinación satánica. ¿Qué se produce en estas narrativas? ¿Satanismo, rebeldía o comercio? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Muchos dicen que son tragedias normales, pero otros los asocian con el demonio. Rubiela Hernández, estos casos son muy locos, ¿no? Muchos guitarristas se emborrachan hasta el coma etílico y después se mueren broncoaspirando su vómito, así han muerto muchos. Y otros también dicen, no, murió así por el demonio. ¿Usted qué piensa de eso? Son personas de altísimos excesos, son personas que van al borde del consumo de las diferentes sustancias que las han llevado a eso. Y sí, hay definitivamente un halo misterioso que es difícilmente explicable, o por lo menos yo no tengo una explicación, pero son cosas, casualidades que están relacionadas con el mundo del oscuro, como ustedes ahí nombraban en el video una de las cosas de Led Zeppelin, que fue la muerte de John Bonham, pero no solamente fue esa tragedia, los hijos del cantante murieron en un accidente. Dicen que las discusiones que siempre hubo entre John Bonham y Robert Plant se debieron precisamente por el tema del ocultismo.
Cuando le hacen hoy día recientes entrevistas al cantante, él dice que realmente no se acuerda qué fue lo que pasó por esa época. Supongo yo que por su asiduo consumo de sustancias, él dice no recordar qué fue lo que sucedió, pero sí hay un halo de oscuridad alrededor de todas las cosas que les pasaron. No soy quien para atreverme a decir que es por su relación con el satanismo, pero tragedias, una de las cantantes que hizo coros en el Led Zeppelin 4 se cayó por las escaleras y se quebró el cuello. Entonces son cosas que la gente no puede evitar relacionar con el culto y con la cercanía a Satanás, pero también hay que tener en cuenta algo, y es que nosotros lo estamos narrando desde nuestra cultura, desde cómo lo conocemos, pero por ejemplo cuando empieza la relación entre el black metal y digamos que en los países nórdicos esa adoración por esa parte, por Samael, que realmente es como se le conoce al demonio, no lo ven como esa figura diabólica que hace caer en el mal a los seres humanos, sino como alguien que da equilibrio, ¿no? Ellos lo ven como alguien que equilibra las fuerzas de la naturaleza. Entonces es como su motivación para moverse dentro de ese mundo oscuro, pero sí está asociada, por supuesto, a diferentes cosas que la gente no nota muchísimos más precisamente por su relación y su cercanía con las fuerzas de la oscuridad. Es bastante curioso eso, y también Alejandro nos tiene un caso bien interesante, una imagen que para mí es un poco aterradora, pero que él obviamente nos va a dar contexto sobre esa imagen. Bueno, precisamente vamos a ver en pantalla en este momento, en acercamiento, la portada del álbum Down of the Black Hearts de Mayhem. Ahí vemos el cuerpo sin vida de Death, su otrora cantante. Es una portada real, una foto real de la escena en donde este hombre se quitó la vida propinándose un disparo con una escopeta. Luego llegaron miembros de la banda, encontraron el cuerpo así, y para darle mayor dramatismo a la portada incluyeron un cuchillo, y hay una leyenda que habla que incluso realizaron collares con trozos del cráneo de este hombre. Me parece que va más dentro del ámbito de la leyenda y demás, pero son elementos que se utilizan dentro de la música, no solamente para hacerlo más llamativo, sino también para darle mayor significado. Claro, y aquí vean esta imagen, es una fotografía que ha conseguido Tomás, aquí nuestro productor, es de una banda también que se llama Agast. Se dice que las dos cantantes son brujas de la naturaleza, de las antiguas religiones nórdicas, y lo interesante, Alejandro, es que las canciones están hechas con psicofonías. Sí. Supuestamente ellas graban en la mitad de los bosques y los coros no los hacen seres humanos. Ellos afirman que lo que suenan son voces de cosas que están ahí que no se sabe qué son, espíritus, deidades, duendes, criaturas elementales. Es un caso bastante interesante. Bueno, sobre Agast hay algo bastante particular, y es la iconografía que utilizan estas artistas. Ellas se denominan como sacerdotisas de cultos paganos, que básicamente lo que hacen utilizar son los sonidos de espíritus para darle matices a sus composiciones. Es una banda de black metal noruego muy ambiental, con elementos bastante únicos, bastante particulares. Una propuesta interesante para quienes quieran oír algo un poco más experimental, pero les reitero, este es un recurso que ha sido utilizado por muchas bandas Art of Hopeless, de las que les hablé hace unos minutos, que utilizaron audios del exorcismo de Annelies Mitchell, una banda experimental belga que se llama Stalag, quienes lanzaron el álbum Project Misanthropia. De acuerdo a algunos expertos, el álbum más aterrador de todos los tiempos, que utilizan voces que fueron captadas en un hospital psiquiátrico de terapias de choque, donde se escuchan a pacientes que tienen enfermedades como esquizofrenia y muchas otras, haciendo gritos realmente aterradores. Son leyendas. Llegamos al final de este... Sí, Esteban, leyendas, historias que quedan ahí, y pues que aquí, como siempre, venimos, las contamos, ustedes opinan, sacan sus propias conclusiones sobre estos casos. Claramente, como nuestros invitados decían, esto tiene que ver mucho con el tema comercial y para impulsar precisamente a todos estos grupos, pero también tiene que ver con un tema de rebeldía y de mostrarse como contrario a las leyes y a las normas. También creo un poco de eso, don Esteban. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Yo creo que si quieren escuchar más historias de estas, van ya mismo a un canal que se llama Misterios Mandrágora, Mandrágora Misterios, y ahí van a encontrar varios podcasts que ha hecho Alejandro sobre muchos temas similares, ¿verdad? Muchas gracias, Esteban. Mandrágora Misterios en YouTube, y en redes sociales me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S. Y al otro lado del mundo, desde Zoom,
la señora Rubiela Hernández, la investigadora Rubiela Hernández. Cuéntanos, Rubiela, ¿cómo la pueden seguir a usted? ¿Cómo pueden buscarla si la necesitan para lo que sea, una consulta? Sí, es para eso, para todo menos para consultas. La idea es que sigamos escuchando y explorando, como dice el lema del programa, Más Allá. A mí me encuentran en redes como Ruby Investiga, tanto en Twitter como en Instagram. Bueno, Joana, nos vamos. Sí, chao, don Esteban, se nos acabó el tiempo hace rato. Nos vamos por ustedes, gracias por estar ahí. No olviden que por más lejos que andemos, siempre vamos más allá, se les quiere.